olvidar, se me había olvidado, pero ya que ahorita lo mencionamos, vamos a hacerlo después, Entonces, una cosa más acerca de los anuncios, perdón, me perdí un momento. Una cosa más acerca de los anuncios, hermanos, es de animarles siempre a cada uno de ustedes que podamos leer nuestra Biblia, que podamos congregarnos, que podamos permanecer en oración, porque eso nos va a ayudar a nosotros a seguir creciendo espiritualmente, a seguir dependiendo más de Dios, a seguir conociéndolo. Con Dios nosotros tenemos que tener una relación en donde nosotros anhelamos conocerlo más, saber qué es lo que Él quiere más de mí, cómo Él quiere que yo viva, cómo Él quiere que yo dependa de Él. Pero lo vamos a hacer a través de la lectura bíblica, a través de mantenernos en oración con Él y a través de congregarnos, ¿verdad? Es el triángulo del éxito del cristiano. Si usted está haciendo esas tres partes, Dios le va a ayudar para que su vida vaya siendo ordenada, porque la Biblia nos enseña que los pasos del hombre son ordenados por Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, les animamos a que sigan permaneciendo en Dios, a que sigan adelante en el nombre de Cristo Jesús. Así es que, esos son una cosa más también. Una cosa más. El primer domingo de febrero, vamos a tener, cada primer domingo del mes vamos a estar teniendo Santa Cena. Pero el primer domingo de febrero vamos a compartir la Santa Cena con los hermanos americanos. Así es que ese domingo nos vamos a quedar allá durante la alabanza hasta que ellos tengamos la Santa Cena y luego nos vamos a venir para acá para la predicación, ¿les parece? Eso lo vamos a hacer el primer domingo de febrero, para que vayamos pensando, ya estamos comunicados y así no nos vamos a perder ese día. Porque ellos nos han invitado, el pastor nos ha invitado que vayamos y compartamos con ellos ese momento especial en donde recordamos la muerte y resurrección de Cristo. El por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Entonces tengamos eso en mente y como los veo bien enojados, los veo bien serios, les voy a pedir que por favor se pongan en pie. Busquemos en nuestra Biblia la primera carta de Pedro. ¿Se acuerdan de que antes de que llegáramos a Navidad nos habíamos detenido en Pedro? Entonces vamos a continuar con ese estudio. Para terminar la primera epístola de Pedro, nos hacen falta dos mensajes más, el de hoy y el del próximo domingo. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Cuando ya esté ahí, me dice un fuerte amén, nos ponemos todos de pie y para reverencia de la palabra de Dios lo vamos a leer todos juntos. Y vamos a leer del 1 hasta el 4. Primera de Pedro 5, del 1 al 4. Primera de Pedro 5, del 1 al 4. ¿Estamos, hermanos? Pónganme de pie, por favor. Dice así: la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ruego pues, número 1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Vamos a orar, hermano. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor.
Te alabamos, Señor, te bendecimos, te suplicamos, bendito Dios, que en este momento nos hables a nuestro corazón, Señor, a través de tu palabra, por medio de esta predicación, por medio de esta enseñanza, Señor, y que nos vayamos cada uno de nosotros con una mente abierta y con un corazón dispuesto, Señor, bendecidos, edificados por medio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Muchas gracias. Hermanos, 1 Pedro capítulo 5, digamos que tiene 3 partes para que las podamos aprender, para que podamos predicar de ellas. Número 1 es un llamado a los ancianos en la iglesia. ¿Cuántos somos ancianos aquí? Vamos a aprender qué significa la palabra anciano. La próxima parte, lo que vamos a estar aprendiendo el próximo domingo, es un llamado a la juventud, aquellos que no son ancianos, aquellos que están en cierta edad de juventud todavía. Y la tercera parte es la despedida de Pedro, cuando ya se despide en esa carta. Lo importante de una carta, hermanos, es que hoy en día casi no se acostumbran a las cartas, pero antes era de mucha costumbre de que venía una persona y redactaba una carta y la enviaba, ¿verdad? Entonces es de suma importancia de que una carta se lea de principio a fin. Desde que la persona que lo envía dice, hola, ¿cómo estás? Y el saludo hasta la despedida. Entonces, primeramente Dios, el próximo domingo vamos a estar viendo lo que es el llamado a la juventud, que Pedro le hace a la juventud, y luego el final, el desenlace de la carta, para ver cómo Pedro se despide de aquellos a los que le escribía. Entonces, pero ahora vamos a aprender acerca de los ancianos. Si nosotros vemos ahí, en el versículo 1, dice Pedro, ruego pues a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Pedro se está incluyendo ahí entre el grupo de ancianos, ¿verdad? Entonces, el tema de esta mañana es el pastor que quiere Dios. Ese es el tema. El pastor que quiere Dios. Esta mañana, hermanos, ustedes van a hacer una evaluación hacia mí con relación a esta predicación. Y van a pensar y van a meditar y van a ver si lo que Dios está diciendo aquí es lo que yo estoy viviendo. Es lo que yo estoy enseñando. ¿Sabe? Una de las grandes dificultades que estamos pasando hoy en día es que la gente, las personas no están siendo educadas bíblicamente y conociendo la voluntad de Dios acerca de lo que es la iglesia, acerca de lo que es el pastorado, acerca de lo que es el llamamiento que Dios hace especialmente a un servidor de Él. Entonces, por eso, porque las personas no tienen el conocimiento bíblico, por eso es que siguen a cualquier fanático, siguen a cualquier loco allá afuera. ¿Por qué? Porque no están siendo educados por medio de la palabra de Dios, conociendo cómo tiene que ser un hombre de Dios, conociendo cómo es que tiene que vivir un hombre de Dios. Una cosa yo les prometo, ustedes no están siguiendo a ningún loco, ¿ok? Pero sí están siguiendo a un hombre que ama a Cristo. A un hombre que ama a Cristo con todo su corazón. A un hombre que quiere ser un ejemplo para cada uno de ustedes, como Pedro lo muestra aquí más adelante y lo vamos a ver. Entonces, la palabra anciano, hermanos, literalmente es alguien que está cubierto en canas. Eso es un anciano. Eso es un anciano. Y al mismo tiempo también la misma palabra simboliza lo que es un obispo. ¿Han escuchado la palabra obispo alguna vez? ¿Sí? Al mismo tiempo también en esa misma palabra de anciano cabe la palabra pastor, que es lo que yo soy para cada uno de ustedes. Y cada uno de ellos tiene la misma función, que viene a ser básicamente lo mismo. La palabra anciano del griego presbítero, que significa una persona cubierta su cabeza en canas. Eso significa presbítero. La palabra obispo significa alguien que supervisa, y la palabra en griego es poimen. Entonces tenemos un presbítero, tenemos un poimen,
que es el obispo, y el obispo es episcopo, que es alguien que supervisa, y el pastor es poimen, que el trabajo del pastor es pastorear, alimentar, es apacentar, es cuidar. Entonces, el llamado que Pedro le hace a los ancianos aquí es el siguiente: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo. Esto es bien importante. Este hombre que escribe esta carta aquí estuvo siendo testigo desde que Jesucristo lo llamó hasta que Jesucristo ascendió al cielo. Fue testigo de los padecimientos de Cristo, testigo de lo que Cristo sufrió por usted y por mí. Por usted y por mí. Es el hombre que negó a Jesucristo 3 veces antes de que el gallo cantara. Es el hombre que dijo: esto no funciona, yo regreso a mis tareas normales. Regresó a la pesca cuando Cristo había muerto. Entonces, hermanos, no es cualquier hombre que está diciéndonos esto. La palabra anciano, obispo, presbítero, es lo mismo. Viene a ser lo mismo. Entonces, la palabra pastor es alguien que pastorea, alguien que alimenta, alguien que apacienta, alguien que cuida. Hermanos, una cosa yo hago: oro por cada uno de ustedes, cuidándoles espiritualmente, pidiendo a Dios que les provea de la sabiduría necesaria para que puedan seguir adelante, para que puedan continuar adelante. Es cuidándoles espiritualmente. Mi deseo, el deseo de mi corazón es de que ustedes reciban la palabra de Dios no adulterada en sus corazones, que reciban el extracto de lo que es la palabra de Dios. Una de las cosas que yo no quiero hacer, hermanos, es prometerles a ustedes cosas que no van a pasar en su vida. Es meterle ideas en su cabeza de cosas que no van a suceder en su vida. Yo quiero enseñarles la Biblia, que aprendan a depender totalmente de Dios, porque Dios los va a llevar a ustedes de victoria en victoria. Pero mis promesas de hombre no los van a llevar a ninguna parte. Entonces, el deseo de mi corazón es siempre predicarles la palabra de Dios. Siempre predicarles la palabra de Dios. Entonces, ya vimos lo que es un anciano, ya vimos lo que es un obispo y un pastor, ¿verdad? Ese es el trabajo y la labor de los líderes espirituales, de las personas que se paran aquí enfrente a predicar la palabra de Dios. Es un desafío, hermanos, y es un trabajo no de cualquiera. Porque primeramente tiene que haber un llamado de parte de Dios hacia el hombre que va a guiar a las ovejas. Que créanme que guiar ovejas no es cosa fácil. Guiar ovejas no es cosa fácil. Yo soy una oveja también, así como usted. Y yo no me considero fácil de guiar. Porque muchas veces soy terco. Muchas veces no quiero escuchar. Pero ahí está mi pastor siempre guiándome, mostrándome, enseñándome el camino por donde tengo que ir, ¿verdad? Entonces, punto número uno, ¿cómo tiene que ser su pastor? ¿Cómo tiene que ser mi pastor? ¿Cómo tiene que vivir un pastor, un hombre que sirve al Señor? ¿Cómo tiene que vivir? Y para esto vamos a ver Tito, un poquito atrás de ahí donde se encuentra. Tito, capítulo 1. Aquí es el apóstol Pablo hablándole a Tito, enviándole una carta. Esta es una carta pastoral de el apóstol Pablo hacia Tito. Y dice de la siguiente manera. Número 1 es cómo tiene que ser un pastor. Y es importante que nosotros nos eduquemos y aprendamos cómo tiene que ser un hombre de Dios. Para que así, hermanos, no nos dejemos engañar allá afuera. Un día ustedes posiblemente van a regresar a sus países, se van a mover a otro estado, los jóvenes van a irse a la universidad, pero es importante que sepan cómo tiene que ser un hombre de Dios. ¿Cómo tiene que ser un hombre de Dios? Y aquí es donde yo les digo de que ustedes me van a hacer un examen a mí, básicamente, a ver si yo estoy viviendo lo que dice la palabra de Dios. Dice Pablo a través de esa carta a Tito, le dice, pero tú,
en el versículo 1, capítulo 1, versículo 5. Dice así, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ¿qué? Ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El primer mandato de Pablo a Tito es que él como pastor, él como maestro de la palabra de Dios, ponga y establezca ancianos en las iglesias. ¿Y qué es lo que dijimos que era un anciano? Era un obispo, era un pastor, ¿verdad? Luego dice el 6. Pero este anciano tiene que ser de la siguiente manera. Vean lo que dice el 6. El que fuere irreprensible. Tito no va a escoger a cualquier persona. ¿Ok? Tito no va a escoger a cualquier persona, va a escoger a un hombre, a un anciano, a un servidor de Dios que sea irreprensible. Que sea irreprensible. La palabra irreprensible, hermanos, del griego anekleto, significa una persona de buen testimonio. Una persona de buen testimonio. Tiene que ser un anciano de buen testimonio, un hombre de Dios de buen testimonio. No tiene que ser, hermano, cualquier cosa. Porque es un llamado de Pablo hacia Tito y le dice, establece ancianos que sean de buen testimonio. Un pastor, primeramente, tiene que ser un hombre de buen testimonio. Un hombre de buen testimonio. Y otra cosa bien importante, hermanos, es que Pablo le dice, establece ancianos, no dice establece ancianas. Entonces el llamado pastoral es para el hombre y no para la mujer. No existe tal cosa como la pastora. Bíblicamente eso no existe, hermanos. I'm sorry, pero es lo que dice la Biblia. No dice establece ancianas, ¿cierto? Dice establece ancianos. La mujer, claro que sí, puede prepararse, puede instruirse, puede conocer la Biblia, puede ser una buena ministra de la palabra de Dios para las mujeres, puede ser una buena maestra de escuela dominical, puede compartir la palabra de Dios en grupos pequeños, por supuesto. Pero el llamado pastoral es exclusivamente para el hombre, para el hombre. Si no, vayamos al principio de la historia. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, ¿a quién creó Dios primero? Al hombre. ¿A quién le dio las instrucciones Dios? Se las dio exclusivamente a Adán, ¿cierto? Cuando se puso el primer rey en Israel, ¿qué persona fue ungida como primer rey? Fue un hombre. Fue un hombre, no una mujer. Cuando Jesucristo viniendo ya al Nuevo Testamento, y estableció su ministerio aquí en la tierra, y vivió durante esos 3 años y tanto aquí, ¿escogió discípulas o escogió discípulos? Hombres, escogió 12 hombres entre ellos. ¿Por qué, hermanos? Dios es perfecto en todo lo que hace. El llamado pastoral es exclusivamente para el hombre. Que esto nos quede claro. No nos dejemos llevar por allá afuera por muchas mujeres que conocen la palabra de Dios, son bien motivadoras, son bien enérgicas para predicar la palabra, pero no pueden ser llamadas pastoras. Y con esto, hermano, créanme, es lo que dice la Biblia, es lo que nos enseña la Biblia. Y mi deber es predicarles la Biblia. Entonces, para que conozcan a su pastor, ese hombre tiene que ser un hombre irreprensible. A donde quiera que ustedes vayan y se sienten enfrente de una persona a escuchar la palabra de Dios, estén pensando y tengan en mente que ese tiene que ser una persona irreprensible, un hombre de buen testimonio. De buen testimonio, un hombre que no tiene manchas. En buen salvadoreño, en buen mexicano, en buen guatemalteco no, en buen chapín, perdón. En buen chapín. Es un hombre que no tiene cola que le pisen. ¿Lo han escuchado? ¿Cierto? Irreprensible. Sin mancha, sin cola que le pisen. Que no está acusado de nada. Que vive derecho. Así tiene que ser su pastor. Un hombre de buen testimonio. Un anciano irreprensible. Marido de una sola mujer. Es
ese pastor al que ustedes van a seguir, al que ustedes van a escuchar la palabra de Dios a través de él, tiene que ser marido de una sola mujer. Punto. Puntos a discutir. Hay muchos que enseñan no. Puede ser que está casado con una sola mujer, o puede ser que nunca se ha divorciado y está casado con su misma esposa por muchos años. Si vemos el texto literalmente, en el versículo 6, Tito 1:6 dice, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer. Ups, duro, pero es la Biblia. ¿Cierto? Entonces mi deber, hermanos, es ser ante ustedes transparente. Porque yo no voy a estarles predicando la palabra de Dios cuando yo no estoy viviendo una vida moral, cuando yo no estoy viviendo una vida espiritualmente apegada a la palabra de Dios. ¿Cuántos están conmigo? Entonces, marido de una sola mujer, y tenga a sus hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Que tenga a sus hijos que sean personas creyentes, que no tengan acusados de problemas ni de rebeldía. Bueno, yo no, yo doy gloria a Dios por mis hijos. Yo doy gloria a Dios por mis hijos. Pero es otra característica, hermanos. Otra característica. Que los hijos estén sometidos a la palabra de Dios también. Que sean creyentes, que amen a Dios. ¿Verdad? Es otra característica de un pastor. Es la verdad, es la Biblia. ¿Cierto? Ahora aquí viene una cosa, una carga que muchos quieren poner sobre la vida de los hijos de los pastores. Hermanos, aunque sean los hijos del pastor, aunque sean los hijos de la esposa del pastor, no significa que van a ser perfectos. ¿Ok? ¿Por qué? No, mira el hijo del pastor. No, se porta igual que el suyo también. ¿Por qué? Porque es un niño, es una niña, es un joven. Van a cometer sus errores, pero lo importante es, hermanos, que estas criaturas sepan que Dios es su Padre. Sepan de que las consecuencias de sus errores las van a pagar. Que la misma Biblia que se le está haciendo predicada a la congregación también se le está enseñando a los hijos del pastor. ¿Verdad? Entonces, hermanos, dice que tenga a sus hijos en sujeción. Entonces, así es el pastor, una persona irreprensible, marido de una sola mujer, que sus hijos no estén acusados de rebeldía. Entonces, vamos a ver lo que no tiene que ser un pastor. Lo que no tiene que ser un pastor. Y vea el 7. ¿Por qué es necesario que el obispo, ve que ahí dice la palabra obispo, y qué es lo que significaba la palabra obispo? ¿Quién se acuerda? Episcopo. La palabra obispo, primero dice ancianos, ahora dice obispos. Es lo mismo. Es la misma persona que va a estar a cargo de la grey del Señor. Entonces dice el 6, el 7. ¿Por qué es necesario que el obispo sea irreprensible? Ahí una vez más lo menciona. Como administrador de Dios. El ministro tiene que ser irreprensible como administrador de Dios. ¿Qué fue lo que aprendimos la semana pasada? ¿Cómo ser un buen mayordomo? ¿Se acuerdan? ¿Cómo ser un buen mayordomo? ¿Y cuál era la primera característica para ser un buen mayordomo? ¿Quién se acuerda? Es tener una buena relación con el amo. Es tener una buena relación con Dios. ¿Verdad? Entonces, y dice, sea irreprensible como administrador de Dios. Hermanos, el trabajo del pastor es administrar lo que Dios le ha permitido tener. ¿Cierto? Es un trabajo difícil, no es cualquier cosa, hermanos. Entonces, buen administrador. Y aquí viene lo que no tiene que ser un pastor. Un pastor no tiene que ser un hombre soberbio. No soberbio, dice aquí. No iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Eso es lo que tiene que ser un pastor. No tiene que ser un soberbio. Soberbio, una persona arrogante. Una persona prepotente, una persona... ¿Cuántas veces me han visto también tratarlos a ustedes con soberbia?
con arrogancia, que yo me crea la última Coca-Cola del desierto. No, hermano. No. ¿Por qué? Porque el hombre de Dios tiene que ser de buen testimonio. De buen testimonio. Pero sí hemos visto vida de muchos pastores que son soberbios, que son arrogantes, que son prepotentes, pero eso no es lo que quiere Dios de un hombre que profesa ser cristiano y que profesa ser pastor. Soberbio, no tiene que ser soberbio, no tiene que ser iracundo. Una persona iracunda es esa que está dispuesta siempre a darse los guantazos con alguien. Lo vio mal alguien en el parqueo de Walmart y ya está listo. ¿Qué onda? ¿Por qué me está viendo así? Vamos a pelear. Una persona iracunda. Una persona que reacciona inmediatamente, ya enojado, se le ponen las orejas calientes. Y si yo fuera una persona iracunda, le apuesto que hasta la cabeza se me pusiera roja. Pero no, hermanos. Una persona iracunda. Una persona que la sacan de sus casillas inmediatamente. Eso no tiene que ser un pastor. No iracundo, no dado al vino. No dado al vino. Hay muchas personas que piensan, hay muchos pastores que piensan que una copita de vino, que una cervecita. A mí la Biblia me dice, no dado al vino. Significa que Dios me está diciendo a mí, Edwin, no te tomes ninguna copa de vino. Edwin, no te tomes ninguna cerveza. Porque hermano, es de donde yo vengo. Es donde Dios me ha sacado. ¿Y por qué quiero seguir practicando cosas que yo sí hago? Y bíblicamente Dios me está diciendo a través de Pablo, por esta carta a Tito, no dado al vino. Un hombre que no se emborracha, un hombre que no toma licor, no pendenciero. Ahora, si viene para mí eso, hermanos, Edwin, no seas una persona que toma. Hermanos, también para ustedes como seguidores de Cristo. No, hermano, que te cayó una copita ahí, una cervecita, no pasa nada. No dado al vino. Porque no solamente, la Biblia no es solamente para el pastor, no es solamente para un hermano, es para todos. Aquellos que han recibido a Cristo en su corazón. Entonces, hermanos, también es para usted. Yo le garantizo, hermano. El alcohol es un arma de Satanás. Es un arma de Satanás. Para poder distraer la vida de la gente, para poder anestesiar la mente del hombre y que pueda continuar en ese camino. Hermano, yo le garantizo, una copa la lleva a la segunda, una segunda la lleva al tercero. Hermanos, un cigarrillo lo lleva al segundo y un segundo lo lleva al tercero. Un jalón de cocaína lo lleva al segundo y un jalón del segundo lo lleva al tercero. Hasta que estamos hasta la chancla. Porque así es la naturaleza del hombre. Así es el pecado en el hombre. Pero dice la Biblia, no dado al vino. Es un llamado para los ancianos en la iglesia. Y por qué no tomarlo también para cada uno de nosotros. Entonces, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. No codicioso de ganancias deshonestas. Un hombre de Dios, hermanos, no tiene que andar codiciando, queriendo tener lo que Dios no le ha permitido tener todavía. Las bendiciones de Dios se van desarrollando una tras otra a través de la desobediencia, a través de la obediencia y del sometimiento a Él. Pero un hombre de Dios no tiene que ser una persona codiciosa de ganancias deshonestas. Yo no voy a venir a predicarles y a ponerles a ustedes en sus mentes y en sus corazones promesas falsas para que ustedes vengan y den grandes cantidades de ofrenda y den grandes diezmos. Codicioso de ganancias deshonestas para suplir mis necesidades, para tener yo más plata. No, hermanos. A mí Dios me bendice y Él me provee lo que necesito para vivir. O hacer negocios chuecos allá afuera. Negocios chuecos. Andar metido en venta de drogas, en venta de esto, en venta de lo otro. Una vida deshonesta. No es lo que Dios quiere del hombre. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Están conociendo a su pastor? ¿Están pensando un poquito acerca de lo que Dios quiere del hombre de Dios?
Espérense, que ahorita les va a llegar su parte. Tranquilos. ¿Eh? Ahora dice el 9. Dice el número 9. Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Eso es lo que tiene que ser un pastor. Eso es como tiene que vivir un pastor. Una persona hospedadora, amante de lo bueno, sobrio, significa no borracho, no ebrio, recto, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Dueño de sí mismo. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar. Aquí está la clave, hermanos. Aquí está la clave. ¿Por qué yo tengo que vivir de esa manera, hermanos? ¿Por qué yo tengo que vivir de esa manera recta, irreprensible? Vea lo que dice. El 9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar. Para que también pueda exhortar. ¿Qué es la palabra exhortar, hermanos? Es simple y sencillamente concientizar a las personas de que lo que están haciendo es incorrecto y tienen que cambiar su estilo de vida a través de la palabra de Dios, para que pueda exhortar. Se podría traducir a un regaño, una exhortación. Se podría traducir, hermano, lo siento mucho, te aprecio, te amo en el amor de Cristo, pero la manera en que estás viviendo no es correcta. Dios quiere que tú vivas de esta y de esta manera, para que pueda exhortar, para que pueda, hermanos, con toda libertad yo le puedo decir, hermano, si yo soy irreprensible, si yo soy marido de una sola mujer, si yo soy de buen testimonio, hermano, su deber como cristiano es ser de buen testimonio. Su deber como cristiano es que, si a mí la Biblia me dice no te emborraches, es que usted no se emborrache. ¿Por qué? Porque es una exhortación, es el llamado de atención para que usted no siga viviendo en pecado, para que yo no siga viviendo en pecado, sino que ambos nos sometamos a la palabra de Dios. Exhortación. Es que si usted se está desviando para la izquierda, le pesa más un hombro que el otro y se está yendo de lado, no, empecemos a caminar derechos y Dios nos va a ir bendiciendo, hermanos, a través o por medio de nuestra obediencia. ¿O será que Dios bendice personas desobedientes, hermanos? No lo hace. No lo hace. Entonces, para que pueda exhortar con sana enseñanza. Con sana enseñanza. Hermanos, la sana enseñanza viene a través de la palabra de Dios. Amén. La sana enseñanza viene a través de la palabra de Dios. ¿Saben qué me dijeron un día? Uno de mis hijos, yo no les voy a decir cuál es, la mayor, me dice, tu segunda esposa en la Biblia. Así me dice. Solo pasar metido en la Biblia. Así me dijo. Hermanos, a mí me gusta estudiar la palabra de Dios. Uno de mis grandes desafíos en la vida es poder distribuir mi tiempo para el estudio, para el trabajo, para el estudio. Una cosa es el estudio que estoy llevando en el seminario, esa es una cosa, y otra cosa es el estudio que llevo de la palabra de Dios para exhortar a usted por medio de la palabra de Dios. Esa es una cosa diferente. Poder distribuir mi tiempo para dedicar tiempo a mi esposa, para dedicar tiempo a mis hijos. Es una agenda, hermanos, bien apretada. Bien apretada. Porque el deseo de mi corazón, hermanos, es ser lo más irreprensible que me sea posible. Para ser de buen ejemplo, para ser de buen testimonio, para usted. Para usted. Hay muchos pastores que enseñan, no me vean a mí, vean a Dios. Es muy correcto. Es muy correcto. Es muy bueno. Pero Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. ¿Sabe por qué es eso?
Porque Pablo se consideraba que no era un hombre perfecto, pero que estaba tratando de vivir su vida conforme a la voluntad de Dios. Pero cuando los pastores desvían su mirada de la congregación hacia Cristo, están diciendo: ignoren la forma en cómo yo vivo, ignoren que yo no soy un hombre irreprensible, ignoren que yo no soy un hombre marido de una sola mujer, ignoren que yo no soy un hombre hospedador, sino miren a Cristo. Ignoren que yo soy un hombre soberbio, arrogante, ignoren eso. Ignoren que yo los trato mal a ustedes, ignoren eso. Ustedes pongan su mirada en Cristo. ¿Cómo se ve eso? Se ve mal. ¿Por qué? Porque la conexión es Cristo y el ungido, la persona que Dios ha puesto en la iglesia, y los hermanos que están siendo alimentados por medio de la palabra de Dios. Es una conexión, hermanos. Es una relación. Porque una cosa es bien cierta, hermanos. Así como son los padres, así son los hijos. Así como es el Padre, así tendríamos que ser los hijos. El llamado para cada uno de nosotros, usted y yo y usted, es que cada día tratemos de vivir como Cristo vivió en esta tierra. Como Cristo vivió en esta tierra. ¿Y cómo vivió Cristo en esta tierra? Fue un hombre irreprensible, fue un hombre sin pecado, fue un hombre que siempre se sometió a la voluntad de Dios. Incluso antes de morir, fue ante la presencia de su Padre, se hincó, se arrodilló y le dijo: Señor, si es tu voluntad que pase de mí esta copa, si puedes permitir que pase de mí esta copa, el sacrificio, el sufrimiento, el dolor, pero le dijo que se haga tu voluntad y no la mía. Y muchas veces cada uno de nosotros estamos pidiendo, estamos orando a Dios, estamos suplicando a Dios por algo, y al mismo tiempo decimos: Señor, que se haga mi voluntad y no la tuya, con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento, con nuestra manera de vivir. Señor, que se haga lo que yo quiero. Señor, yo quiero esto, esto y esto, y que se haga como yo quiero. Se nos olvida que Dios es soberano. Se nos olvida que Dios tiene el control. Y es posible que Dios le dé a usted esa bendición, y es posible que no. Es posible que Dios le responda en ese momento, y es posible que se tarde un mes, 2 meses, 1 año. ¿Por qué? Porque Él es soberano, Él es Dios. Y es algo que nosotros tenemos que conocer. Entonces, para exhortar con sana enseñanza y convencer a los que se contradicen. Siempre la sana enseñanza, siempre la sana doctrina, siempre la palabra de Dios nos va a convencer a nosotros de que estamos viviendo una vida errónea y una vida de pecado. Una vida que no le agrada a Dios. Entonces, ¿cuál es el trabajo del pastor? Ya vimos cómo tiene que vivir el pastor. Número 2, ¿cuál es el trabajo del pastor? Vamos a regresar a Pedro, 1 Pedro 5, versículo 2. El trabajo del pastor, como ya lo vimos aquí tantito también, es apacentar, vea lo que dice el versículo 2, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerzas, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Aquí Pedro está diciendo la manera o el trabajo que tiene que hacer el pastor. Si nosotros vamos a los tiempos antiguos, los pastores se encargaban de cuidar el ganado, se encargaban de cuidar las ovejas, se encargaban de que los lobos no vinieran y atacaran a su rebaño. Entonces Pedro dice: apacentar la grey de Dios. ¿Quién es la grey de Dios, hermanos? Los que están sentados escuchando su palabra. Y el trabajo del pastor es enseñarles, es instruirles, es ayudarlos a conocer lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Ese es el llamado. Ese es el llamado que Dios hace al hombre que va a ser pastor. Y es de suma importancia esto, hermano. Que no es un invento mío o un antojo mío el querer yo estar aquí parado frente a ustedes predicando de la palabra de Dios.
Es un llamado especial que Dios me hizo a mí para que empezara a prepararme para poder compartir la palabra de Dios. Aún me sigo preparando, hermanos. Estoy en un proceso todavía. Me faltan 5 clases para poder terminar el seminario. Este año, primeramente Dios, para mayo, a finales de mayo, estoy terminando. Y me gradúo de allí. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios me ha llamado a apacentar sus ovejas, a cuidar espiritualmente a su grey. Y si yo no me preparo, hermanos, si yo no estoy preparado, ¿qué les voy a dar a ustedes? ¿Qué les voy a enseñar a ustedes? Si yo no leo mi Biblia, ¿qué les voy a enseñar a ustedes? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo están las noticias allá afuera? ¿Cuántas personas murieron? No, hermanos. A la iglesia se viene a aprender de la palabra de Dios, a fortalecernos espiritualmente, a absorber el conocimiento de Dios a través de aquella persona que Dios ha puesto como anciano, como pastor, como obispo. A eso venimos a la iglesia. Y de repente también ahí tal vez nos echamos un taquito y disfrutamos y convivimos, un cafecito por la tarde, un pancito, ¿verdad? Pero eso es secundario, hermanos. Lo más importante, lo que nunca tiene que faltar en una congregación es la predicación y es la palabra de Dios. Nunca tiene que faltar. ¿Por qué? Porque estamos llamados a apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Cuidando de ella. ¿Se sienten cuidados, hermanos, por medio de su pastor? Si no, pregúntenle a los hermanos cuántos textos le caen durante la semana. Hermanos, yo quiero cuidar de ustedes. La pregunta es, ¿se quieren dejar cuidar? ¿Se quieren dejar cuidar? Porque lo que yo quiero para cada uno de ustedes no es ningún mal, hermanos. Yo quiero que Dios les bendiga, yo quiero que Dios les prospere, yo quiero que sus familias sean prósperas, que sus hijos sean bendecidos, que sus hijos sean guardados en la escuela y que sus mentes y sus corazones no se desvíen al homosexualismo, no se desvíen al lesbianismo, no se desvíen y se pierdan. Yo deseo cosas de bendición para sus vidas, para sus familias. Yo quiero apacentarlos, yo quiero enseñarles a través de lo que Dios me da a mí cuando yo estudio su palabra. Yo no les voy a venir a decir aquí, hermanos, yo tuve un sueño y yo les profetizo. No, hermanos, yo les voy a decir que dice la Biblia que los apaciente, que les enseñe. Yo no les voy a decir, yo te profetizo, yo te voy a decir esto y eso se va a cumplir en tu vida. No, yo te voy a decir, si tú eres obediente, Dios te bendice. Yo te voy a decir, si tú te sometes a la palabra de Dios, si tú permaneces, si tú eres constante sirviendo a Dios, Dios te va a bendecir. Eso es lo que yo te voy a decir, porque eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. Porque yo no estoy aquí para mentirles a ustedes, hermanos. Estoy para enseñarles, para instruirles, para que ustedes aprendan a amar a Dios por sobre todas las cosas. Y si usted aprende a amar a Dios sobre sus hijos, sobre su esposo, sobre su esposa, sobre sus amigos, sobre el fútbol, si usted aprende a poner a Dios primero, hermano, Dios nos enseña de que todo aquel que se humilla, Él lo exalta. Dios nos enseña que todo aquel que se humilla, Él lo exalta. Pero todo aquel que se exalta a sí mismo, Dios lo humilla. ¿Cuál quiere ser usted? ¿Cuál quiere ser usted? ¿Cuál quiere ser yo? Apacentar. ¿Cuál es el trabajo del pastor número 2? Es apacentar la grey de Dios. Pastorear, poimano. ¿Se acuerda de la palabra al principio? Poime. No estoy aquí para darle falsas promesas. Estoy aquí para enseñarles la palabra de Dios. Me gustaría que veamos el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27 a 30, dice así. Aquí es Jesucristo hablando y dice de la siguiente manera: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos.
Yo y el Padre uno somos. El pastor, el príncipe de los pastores es Jesucristo. Es Dios. Y dijo Jesucristo estando aquí en la tierra: mis ovejas oyen mi voz. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros escuchamos la voz de Dios cuando leemos la Biblia, cuando escuchamos la predicación? Mis ovejas oyen mi voz. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Que Dios le conoce a usted. Dios me conoce a mí. Y yo las conozco. Y me siguen. Una cosa importante y una clave de un verdadero cristiano es que sigue a Cristo Jesús, no matter what, sin importar qué. Una señal de un verdadero cristiano es que sigue a Jesucristo sin importar qué. No importa que está frío afuera. Mira a la hermana que está sin chaqueta hasta aquí esta mañana. Sigue a Cristo sin importar qué es lo que está pasando. ¿Sí me entiende? No, hermano, yo estoy cansado, he trabajado toda la semana. He estado saliendo tarde, ¿me entiende? Yo entiendo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Dijo Jesús. Hermanos, yo también estoy cansado. Hermanos, yo también lidio con muchas cosas. Yo también batallo con muchas cosas. Soy padre, soy hijo, soy esposo, soy pastor. Tengo mi propio trabajo. Estoy cansado también. Pero no estoy cansado de servir al Rey de Reyes, Señor y Señor. Eso yo lo hago con todo amor, con todo corazón. Porque de Él dependo, porque Él es quien me bendice, quien es quien me provee. Entonces a mí esto no me cuesta, hermano. Lo hago con todo mi corazón. No me cuesta. ¿Que a usted le cuesta? Yo sé que sí. Pero yo le animo. Como hijo de Dios que es, aprenda a poner a Dios primero. Que sea Él su prioridad sin importar lo que sea que está pasando. Dijo el salmista en el Salmo 23, dijo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú, Jehová, estarás conmigo en donde quiera que yo vaya. En donde quiera que yo vaya. Esa es confianza y dependencia del Dios Todopoderoso. Esa es confianza y dependencia. La pregunta es: ¿usted ha puesto su confianza en Dios? Su confianza a ojos cerrados. A ojos cerrados. Con ojos vendados. Sin consultar a la amiga, sin consultar al amigo, sino consultar al Padre. ¿Eso es lo que tú quieres, Señor? ¿A ti te agrada la manera en que estoy viviendo? ¿La manera en cómo yo vivo glorifica tu nombre, Señor? ¿Soy de buen testimonio allá afuera? ¿Se han hecho esas preguntas alguna vez? ¿Soy de bendición a las personas que me rodean? ¿Soy esa clase de persona, Señor? ¿Soy esa clase de cristiano? Las ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Lo que sea que haya en nuestro corazón, Dios ya lo sabe. Lo que sea que haya en nuestra mente, Dios ya lo sabe. Yo las conozco y me siguen. Y dice el 28, y yo les doy vida eterna. Hermanos, qué bendición, qué bendición. Y es el mejor regalo que sale de la boca de Dios. Y yo les doy vida eterna. Jesucristo mismo está diciendo: yo les doy la vida eterna. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. ¿Cuántos quieren la vida eterna? ¿Cuántos están seguros de su vida eterna? ¿Dónde va a ser su eternidad? ¿Va a ser aquí en el infierno o va a ser en la presencia de Dios? Porque dice: yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna a las ovejas que le siguen, a las ovejas que le confiesan, a las ovejas que dicen: Señor, te entrego mi vida y mi corazón. Salva mi alma hoy, cuando yo muera aquí en la presencia de Dios. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname. Gracias por mandar a tu hijo a morir en mi lugar. ¿Ha dicho esa oración alguna vez? Si no lo ha hecho, hoy es cuando. Porque las ovejas oyen su voz y le siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Hermano, aquel que Cristo Jesús agarra como hijo,
agarra como hijo, no perecerán jamás. Está hablando de un perecer, de un sufrir eterno en el infierno. Porque aquel que Cristo recibe por hijo, lo cuida, lo guarda, le da salvación y vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Está usted en el centro de la voluntad de Dios? ¿Está usted en el centro de la voluntad de Dios? ¿O siente que se está tambaleando de la mano de Dios? Nadie las arrebatará de mi mano, dice el Señor. Y mira lo que dice el 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi paz. Hermanos, no hay bendición más grande que esta. Recibir a Cristo Jesús en nuestro corazón, que sea Él nuestro Padre, permanecer en su mano, estar en su mano, estar en el centro de la voluntad de Dios, hacer lo que Él dice, lo que Él quiere, y con la seguridad que nadie nos va a arrebatar de la mano. No, hermano, pero yo veo que Satanás no me quiere dejar en paz, que viene uno tras otro. Nadie le arrebatará de su mano. Nadie lo arrebatará de su mano. Es Cristo Jesús hablando y diciendo: nadie las arrebatará de mi mano, nadie te arrebatará de la mano de mi Padre, porque eres una oveja que me sigue. Eres una oveja que oyes mi voz. Eres una oveja que yo te conozco. Y si yo te conozco, yo sé cómo te llevo. Yo sé cómo te llevo. Sigue confiando. Sigue esperando en mí, en el Señor. Sigue esperando, sigue confiando en el Señor. Mi Padre que me las dio es mayor que todo, y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Yo y el Padre, uno somos. Entonces, ¿cuál es el trabajo del pastor? Es apacentar las ovejas, transmitir la seguridad de que si usted es salvo, si usted ha entregado su vida a Cristo, nadie lo puede arrebatar de la mano de Dios. Porque es un regalo que Dios le ha dado de una vez y para siempre. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. Gloria al Señor. Y el número 3, y terminamos con esto, es la recompensa por el servicio. ¿A cuántos de nosotros nos gusta que nos recompensen cuando nosotros hacemos algo? La recompensa. La recompensa. Hermanos, las recompensas son hermosas cuando tenemos algún regalo, ¿no? Algún regalo, cumpleaños. Te portaste bien, aquí está tu regalo. ¿Te gustan los regalos de cumpleaños? ¿Sí? Te portaste bien durante el año y vamos a tener una fiesta de cumpleaños para ti. Y vamos a invitar a tus amigos. Esa es una recompensa por su comportamiento. También a los seguidores de Dios hay recompensas por la obediencia a Dios. A los pastores, a los ancianos, Dios les recompensa. A usted como cristiano, si usted permanece en Dios, va a haber recompensas. Parte de las recompensas es de que a usted no le falta la salud. Una de ellas. Parte de la recompensa es de que sus hijos no están en un hospital. Porque son las bendiciones de Dios, naturales. Parte de la recompensa de Dios es que usted amaneció con vida esta mañana. Pero la mejor de las recompensas es de la que yo les voy a hablar ahora. Y quiero que tengamos en cuenta, hermanos, una cosa. Si como cristianos en este mundo padecemos persecución, padecemos dolor, padecemos sufrimiento, hermanos, permanezcamos. Seamos fieles a Dios. No nos demos por vencidos, no nos rindamos. Estoy leyendo un libro de unos misioneros que estaban acá en la zona de África, en un poblado que se llama los moros. Personas totalmente musulmanes y que no quieren que en su pueblo entre el cristianismo. Pero ellos se infiltraron allí. Hermanos, el trabajo del misionero es duro y es difícil. Es bien difícil. Porque desde el momento en que están entrando a una comunidad judía no cristiana, en donde hay persecución, en donde los están vigilando para matarlos, en donde si los encuentran con un tratado evangelístico, los meten a la cárcel, en donde si lo encuentran a usted con una Biblia para compartir el evangelio a otro, lo meten preso, lo torturan, lo golpean, lo maltratan.
Así es la historia de estos misioneros del libro que estoy leyendo. Se llama Tacos de Camello. Tacos de Camello. ¿Sabe que lo primero que ellos hicieron cuando llegó la pareja ahí en ese lugar, en Los Moros, fue poner un restaurante de tacos mexicanos? Entonces, para poder tener acceso a la comunidad, a la gente, y así comenzaron ellos a expandir el evangelio. Hasta la parte donde yo voy ahorita, hasta este momento, a uno de ellos lo mataron. La pareja regresó aquí a Estados Unidos. Y la esposa del misionero estaba enfrente del hermano, a la par del hermano al que mataron. Y le dispararon a ella y él cayó, y la señora lo vio. Y desde ese momento ella entró en un trauma psicológico, un trauma difícil, de que perdió la razón. Hermanos, el camino del Señor no es fácil. Por eso yo les decía, yo no estoy para decirle a ustedes de predicarles prosperidad, de decirles van a recibir bendiciones tras bendiciones. Hermanos, dice la Biblia, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo ya he vencido el mundo. Y estos misioneros, a pesar de que les pasó lo que les pasó, a pesar de que sufrieron como sufrieron, siguieron fieles, permanecieron al Señor, creyendo al Señor. Y Dios cada vez les abría puertas, y Dios cada vez les permitía ver su gracia y su misericordia. Hermanos, si nosotros permanecemos en el Señor, vamos a ver las bendiciones de Él. Pero la recompensa más maravillosa, la recompensa más hermosa, es una de que la promesa de que nadie le va a arrebatar de las manos de Dios. Y otra es la que viene ahorita. Allí en el versículo 4, 1 Pedro 5:4 dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores. ¿Quién es el príncipe de los pastores? Jesús. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de oro, de gloria. Acuérdate que este llamado es para los ancianos. Aquel que es irreprensible, aquel que es de buen testimonio, aquel que no es pendenciero, aquel que no es arrogante, aquel que no es petulante. Al final dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, cuando venga Jesucristo en su segunda venida a establecer su reino, dice, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hermano, ¿qué mejor recompensa de esa seguridad de que nadie le va a arrebatar a usted de su mano? De que cuando Cristo venga, usted recibirá la corona de la vida, y así como nosotros recibiremos la corona incorruptible de gloria. ¿Por qué es incorruptible esa corona, hermano? Porque es eterna. Porque no se puede destruir, porque no se puede dañar, porque no va a perecer. Es algo maravilloso, es algo eterno. La corona incorruptible de gloria. Hermano, es la mejor recompensa del servicio a Dios, del sometimiento a Dios. Y si usted permanece en el Señor, no se da por vencido, y usted un día muere, sea capaz de decir, antes de que Pablo muriera, decir, Señor, dice, se lo voy a leer ahí textualmente, 2 Timoteo, un poquito atrás. 2 Timoteo capítulo 4. Capítulo 4, versículos 7 y 8. Hermano, yo con todo mi corazón deseo en este momento que usted diga estas palabras. Y si las cree, hermano, simplemente siga adelante. No se rinda y no se dé por vencido. Dice 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 7 en adelante. Aquí es Pablo hablando y diciéndole a Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué cosa hace Pablo? Número 1, ha peleado la buena batalla. Número 2, ha acabado la carrera. Número 3, he guardado la fe. Hermano, no deje de pelear la batalla que Dios le ha permitido tener.
Siga peleándola para que llegue a esa convicción de decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y dice el 8: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermano, ¿cuál es el desafío? Siga peleando la buena batalla. Siga peleando la buena batalla. Termine la carrera que Dios le ha permitido vivir o pasar. No se rinda a mitad del camino. No se quede ahí doblado. Levántese, siga adelante. Siga corriendo esa buena carrera y siga guardando la fe en Cristo Jesús. Siga guardando la fe. No importa lo que está pasando, no importa lo que está sucediendo en su vida. Permanezca en el Señor, confía en Dios. Crea en las promesas de Dios, porque Él es fiel, Él es justo y Él es verdadero. Y dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia. Usted y yo vamos a recibir esa corona de justicia si peleamos la batalla, si corremos esa carrera y guardamos nuestra fe. Amén. Hermanos, no se rindan, no se rindan, no se den por vencidos. No es tiempo de rendirse, es tiempo de seguir compartiendo el Evangelio, es tiempo de seguir hablando de Cristo, es tiempo de seguir diciéndole a nuestros vecinos: Cristo te ama, diciéndole a nuestros amigos: Cristo te ama. Sigan compartiendo el Evangelio, porque nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo aquí. En otros países, hermanos, es difícil el Evangelio. La gente muere como misionero, pero usted y yo tenemos la libertad de compartir el Evangelio. Tenemos toda la libertad de compartir el Evangelio. Así que el desafío esta mañana, el desafío es en esta mañana, de una manera amorosa, apacentándole a usted a través de la palabra de Dios. Acuérdese que es mi trabajo apacentarles. Es mi obligación, es mi deber apacentarle. Yo le digo por medio de la palabra de Dios: pelee la buena batalla, siga corriendo la carrera, siga permaneciendo en Cristo, siga congregándose, siga leyendo su Biblia, siga orando. He acabado la carrera, siga guardando su fe, siga guardando su fe, y las recompensas van a regresar, van a llegar en su momento, van a llegar en su momento, porque nada de lo que hagamos por Cristo Jesús es en vano, nada. Él es el que nunca jamás le va a fallar a usted, el que va a permanecer fielmente a usted. Pero usted guarde la fe, guarde la fe, pelee esa batalla y corra esa carrera, siempre enfocados en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Si gusta, nos ponemos de pie y vamos a hacer la oración. Señor Jesús, gracias te damos, bendito Dios, por lo maravilloso que eres. Bendito Padre, estamos aquí, Señor. Hay corazones, Señor, aquí dispuestos, Padre bendito, a seguirte, a creerte, Señor, a pelear, Señor, esa pelea, a correr esa carrera, Señor, a guardar la fe. Padre bendito, yo quiero poner a cada uno de mis hermanos en tus manos, Señor. Si hay alguien aquí, Señor, en esta mañana que no ha recibido a Cristo, Señor, este es el momento. Este es el momento en que usted puede decir: Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Te entrego mi vida y mi corazón. No se vaya sin recibir a Cristo. No se vaya sin tener un encuentro personal con Dios. No se vaya de este lugar sin antes decirle: Señor, te entrego mi vida y mi corazón. Y yo sé que tú moldearás mi vida para la honra y gloria de tu nombre. No se vaya sin Cristo. Dios tiene cosas maravillosas para su vida, cosas buenas, cosas de bendición. Dice Jeremías: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de bien y no de mal, para daros a ti de esperanza. Padre amado, gracias, Señor, por tu palabra. Si usted está aquí esta mañana, levante su mano en señal de que ha creído en la palabra de Dios, de que ha creído en la promesa del Padre, y que ha escuchado el llamado de Dios Todopoderoso. Levante su mano. Cristo Jesús le ama, Cristo Jesús ha llamado. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias te damos, bendito Dios, por tu palabra.
palabra, gracias por bendecirnos, gracias por proveernos, Señor. Ayúdanos, Señor, a esta mañana poder tomar el desafío, Señor, durante la semana, durante el mes, durante los meses, durante el año, Señor, durante el resto de nuestra vida, Señor, y decir, como dijo el apóstol Pablo, voy a pelear esa batalla, voy a correr esa carrera y voy a guardar la fe, porque yo quiero esa corona que tú tienes para mí, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias, te alabamos.